De aprendizaje, hablemos de retención, se aprendía más antes. Antes se aprendía más porque era más el esfuerzo que tenías que hacer para poder presentar proyectos, para poder hacer tareas, que hoy en día que tenemos todo al alcance, pues. Los maestros eran más estrictos, más autoridad. Era la de te vas a la pared, te jalo las patillas, y no hacías caso, si te portabas mal dentro. Creo que antes, les enseñaban más porque ahora ya hasta con las tabletas quieren estar enseñándoles a los niños y ni al caso. Hoy toca preguntar a las personas acerca de la educación de antes y la de hoy, diferencias que estas tienen, cuál es mejor, con cuál se aprende más. Vamos a ver qué nos dicen. En comparativa, la educación antes, es decir, la que tú recibiste cuando estuviste en primaria y la que hoy reciben los niños, ¿cuál sería para ti mejor y por qué? Creo que la de ahorita, porque antes se tenía reglas muy distintas. Creo que los maestros sí tenían más autoridad, pero creo que esa misma autoridad abusaban de ella. Por ejemplo, a mí todavía me tocó que me podían sacar del salón por estar platicando y ya perdía la clase de todo el día y pues era un tema no visto y como quiera pues te vas rezagando, ¿no? Uno como docente ya se da cuenta que no es lo más óptimo. Te vas rezagando solo por estar afuera del salón y estar platicando, cuando a veces también el aprendizaje se da a través de la interacción entre otros. Muchas gracias. De nada. La educación de antes, la que a lo mejor tú recibiste cuando fuiste niño en la primaria y la que hoy se recibe, ¿cuál sería mejor? ¿Con cuál se aprende más? ¿Por qué? De aprendizaje, hablemos de retención, se aprendía más antes. Antes se aprendía más porque era más el esfuerzo que tenías que hacer para poder presentar proyectos, para poder hacer tareas, que hoy en día que tenemos todo al alcance, pues es más la retención que se tenía antes porque te tomaba más esfuerzo. En cuanto a la actitud de los profesores, antes se sabía que eran más rígidos, más estrictos, hoy es más suaves. ¿Tiene esto repercusión en el aprendizaje? Sí lo tiene, porque al ser un poco más permisivo, también evitas que el alumno se sienta con la obligación de aprender. La educación que tú recibiste cuando fuiste niña en la primaria y la que hoy en día se recibe, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál se aprende más? ¿Por qué? Considero que no es que sea mejor o peor la educación, sino que conforme va pasando el tiempo, la forma de enseñar de los maestros puede ir evolucionando o hay más herramientas en las cuales pues el niño puede aprender. Por ejemplo, en el internet, o sea, el internet actualmente se usa mucho, ya no es tanta como la práctica, sino el internet influye más en la actualidad. Existe una clara ventaja de que hoy tenemos internet, pero también es verdad que la información está muy, muy accesible. ¿Tendrá esto alguna repercusión en el aprendizaje de los niños en comparativa con antes que tenían que investigar? Creo que es un poco más sencillo actualmente. ¿Cuál sería para usted la mejor y por qué? Pues la anterior, por la cuestión de que los maestros eran más estrictos, más autoridad. Era la de te vas a la pared, te jalo las patillas, y no hacías caso, si te portabas mal dentro del salón. Pero sí servía mucho porque sí le poníamos más ganas al estudio. Y respecto al aprendizaje, al final del día, ¿quién aprendía más? ¿Los niños de antes o los de hoy? Los de antes. No juzgo mal a los maestros de hoy en día, pero la verdad se aprendía antes mejor. La educación que tú recibiste cuando fuiste niña, con la que hoy se imparte en las escuelas, ¿cuál sería para ti mejor? ¿Con cuál se aprende más y por qué? Pues depende, ¿en escuela pública o privada? Hablemos de escuela pública, educación pública. Pues creo que antes, les enseñaban más porque ahora ya hasta con las tabletas quieren estar enseñándoles a los niños y ni al caso. En cuanto a la actitud de los profesores, que antes era más estricto, más rígido, hoy es más, tal vez más permisivo, ¿repercute esto en el aprendizaje? Yo diría que sí, porque es demasiado permisivo, los dejan hacer casi casi todo lo que ellos quieran para no estar mal con los papás o no afectar la emoción de los niños. Muchas gracias. Me gustó escuchar respuestas tanto para la educación de hoy como para la de antes. Pudimos ver que tienen opiniones distintas y eso es lo interesante de esto. ¿Tú qué opinas sobre eso? Hola, profe Goldie.